Hola, hoy voy a hablar de el canon literario. ¿Quién decide cuando un autor es realmente imprescindible? ¿Por qué hay autores que están en todas las listas, en todas las investigaciones, en todas las recopilaciones de los grandes autores y hay otros que desaparecen completamente? ¿Existe realmente una lista de las mejores obras de la literatura universal? En rigor existe y se llama el canon literario. Y en este video voy a abordar un poco qué es este canon literario, de dónde viene y por qué genera tanta discusión, especialmente a partir de un texto que ha sido de los más influyentes y de los más importantes en este tema específico. Estoy hablando del canon occidental del crítico literario Harold Bloom. Este video es parte de una serie de contenidos que voy a estar haciendo como forma de devolución para un proyecto que gané de Becas Chile, del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas. El canon literario. El canon literario podría definirse de manera simple y sencilla como una lista de textos, de libros que forman parte fundamental de una cierta tradición cultural. Pero el canon no es solo una lista. Según explica el crítico literario Harold Bloom, el canon construye identidad cultural, conserva y jerarquiza qué es lo más importante dentro de este patrimonio literario cultural, determina qué se enseña en los colegios, en las universidades, influye en lo que leemos y en cómo valoramos lo que leemos respecto a estas referencias de lo que es la calidad literaria. En ese sentido, el canon literario es una forma de poder cultural. El origen del canon. En la Grecia antigua se relacionaba calidad artística con moral y con verdad. En el medioevo, el canon era la lista de textos que debían estudiarse. Con la modernidad y el surgimiento de las naciones, los cánones se volvieron también herramientas de identidad nacional. Pero luego, con la aparición del mercado literario, de la crítica literaria, empezó a ponerse en cuestión esto del canon, lo que estaba establecido como la calidad y lo que tenemos que leer y lo que está dentro de lo que se llama cultura. Y en este debate aparece una figura clave, que es Harold Bloom con su texto El canon occidental. Harold Bloom es un crítico literario estadounidense que publica en 1994 este texto en el que menciona, según su criterio, lo mejor de la tradición occidental. Y en este texto plantea una tesis central que provocó varias discusiones. Para él, el único criterio válido para incluir un texto en este canon occidental es su calidad estética. No había más. Entonces, para él, una obra podía ser considerada canónica si uno consideraba ciertos aspectos, como la originalidad, la vitalidad, la fuerza retórica, la capacidad para soportar múltiples relecturas y también, un aspecto muy importante para él, la influencia que tuvo en otros escritores. En síntesis, era el poder literario que tuviera el texto. O sea, originalidad, complejidad, profundidad psicológica y, como digo, influencia sobre otros autores. Autores canónicos. Dentro de su texto, él menciona 26 grandes autores literarios que de alguna forma están en este podio del canon literario occidental. Por ejemplo, menciona a Dickens, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Flaubert, a Henry James, a Emily Dickinson, a Marcel Proust, a Kafka. Dentro de los latinoamericanos está Jorge Luis Borges y también está Pablo Neruda, llamativamente. Y otro personaje que aparece dentro del canon o dentro de estos 26 íconos, digamos, para él, está Freud, lo cual también llama la atención porque Freud no escribió ficción ni literatura, pero él lo defiende porque considera que es una figura literaria porque su escritura y su influencia transformaron la manera en que entendemos la mente y la narrativa interior. Algo importante decir que a pesar de que están todos estos autores mencionados, él no lo presenta como una lista cerrada, sino que él lo plantea como una especie de conversación a lo largo de los siglos donde cada autor importante lucha con la influencia de los que vinieron antes. Shakespeare, el centro del canon occidental. En este texto, Harold Bloom identifica a William Shakespeare como el centro absoluto del canon occidental. De hecho, él llega a mencionar que Shakespeare inventó lo humano como lo conocemos.
Bloom sostiene que antes de Shakespeare los personajes literarios tendían a ser tipos morales o alegóricos, héroes, villanos, pecadores, santos, pero con Shakespeare ocurrió algo distinto porque los personajes parecían pensar, cambiar y descubrirse a sí mismos mientras estaban hablando. Es decir, la conciencia se volvía dramática. Esto se puede ver en personajes como Hamlet, Lady Macbeth, el Rey Lear. Todos ellos mostraban contradicciones internas, ironía, autoconciencia y sobre todo evolución psicológica, algo que Bloom considera decisivo para la literatura moderna. En el texto desarrolla bastante esta idea de Shakespeare y dice que en el fondo Shakespeare introdujo una nueva forma de subjetividad. Los personajes se escuchaban a sí mismos hablar, se transformaban a través del lenguaje, tenían una identidad que no era fija. Y aquí, bueno, el ejemplo más famoso, el monólogo que tiene el personaje de Hamlet, en Hamlet. Y ahí Bloom sostiene que en ese momento el personaje reflexiona sobre su propia conciencia, algo que para él va a marcar toda la literatura siguiente. La ansiedad de la influencia. Uno de los conceptos que él desarrolla es la ansiedad de la influencia, y en el que los autores tenían que enfrentarse a sus predecesores. Y en ese enfrentamiento es donde aparecían las nuevas obras canónicas. Y dice que casi todos los autores, en algún punto o en otro, han tenido que enfrentarse a Shakespeare. Por ejemplo, menciona a Goethe, a Dickens, a Joyce, a Jorge Luis Borges. Y en ese sentido dice que Shakespeare es una lucha muy, muy compleja porque finalmente es un personaje casi omnipresente en la cultura occidental. En el libro, Bloom hace una afirmación que es bien interesante. Él dice: después de Shakespeare, todos somos, de alguna forma, personajes shakespearianos. Lo que quiere decir que nuestra manera moderna de entender la psicología, el carácter y la individualidad está profundamente moldeada por la dramaturgia de este autor. Otros autores importantes que Harold Bloom menciona en su texto son Dante Alighieri, Miguel de Cervantes, Jane Austen. Él divide como las distintas etapas de la literatura y ahí va mencionando cuáles son los autores más potentes. La escuela del resentimiento. Dentro de la polémica que genera este autor, él hace una crítica directa a lo que él llamaba la escuela del resentimiento. Y se refería a ciertas corrientes académicas, sociales, intelectuales, como el marxismo, el feminismo, el estructuralismo, que ponen otros criterios más bien ideológicos por sobre los estéticos. Y en ese sentido, él rechaza todos esos movimientos porque dice que lo que debe primar a la hora de evaluar una obra es lo estético. Para él, politizar la literatura empobrecía a la propia literatura, lo cual generó mucho debate y obviamente tiene muchos críticos que consideran que la literatura tiene una dimensión política que es innegable y que no solo hay una capa que es estética, sino que también hay capas que tienen que ver con temas sociales y políticos. La validez del canon. También aparecen otras preguntas respecto al canon, por ejemplo, lo que se deja fuera de este canon. Autores de minorías culturales, la literatura popular, obras de gran éxito comercial, pero de bajo prestigio crítico, o textos considerados menores. Muchas de estas exclusiones uno podría pensar que son deliberadas, y hay otras que podrían ser consecuencia del mercado o la falta de difusión en ciertos contextos históricos. Por lo tanto, dejar fuera además a toda la periferia del occidente, porque finalmente lo que domina es Europa y Estados Unidos. Dentro de Latinoamérica hay muy pocos autores que él considera canónicos. Y bueno, aquí aparece otra pregunta que se desprende del texto que tendría que ver con si el canon debe o no cambiar. El contexto cambia, cambian los valores, las sensibilidades, las identidades colectivas. Por eso muchos críticos sostienen que el canon debe revisarse periódicamente. No para eliminar los clásicos, sino para ampliarlos, para reconocer otras voces, para reflejar mejor la diversidad cultural. Algunos sostienen que el canon es uno solo y ya existe, pero otros prefieren hablar de que existen múltiples cánones. Y así habría un canon por género, por ejemplo, o un canon por territorio, y así. Lo interesante del texto que propone Harold Bloom, que propuso en 1994, es que
más de 30 años después sigue vigente. Porque por un lado es difícil negar que existen obras de extraordinaria potencia estética que merecen un lugar privilegiado, pero por otro lado también es imposible ignorar que toda esta selección está condicionada por su contexto histórico y también por el gusto individual. Ya para concluir, se podría decir que entonces que el canon literario no es una lista fija, inmutable, sino que es un campo de batalla simbólico donde se cruzan la estética, la historia, la identidad, el poder, el mercado y la educación. Y aquí aparece una pregunta que queda dando vueltas finalmente. ¿Leemos la mejor literatura que tenemos disponible o leemos lo que alguien eligió como la mejor literatura? Esa es una reflexión posible. Muchas gracias y pronto volveré con otro contenido relacionado con la literatura y la escritura creativa.